Hola queridos hermanos, Dios los bendiga ricamente en esta tarde y quería hablarles con respecto a lo que es el evangelismo. ¿Sí? Una palabra que hemos escuchado a lo largo de los años y bueno, hoy tenemos la posibilidad de poder desarrollar un poquito este tema. Dice así el libro de San Marcos capítulo 16 versículo 15, dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Qué quiere decir predicar? Predicar quiere decir anunciar, declarar, pregonar, proclamar, profetizar o publicar. Evangelio significa una buena noticia, un buen anuncio. O sea que Jesús le quiso decir a sus discípulos: id por todo el mundo y anuncien la buena noticia, publiquen la buena noticia, proclamen, sean pregoneros de la buena noticia. ¿Y cuál es la noticia? Porque es algo que nosotros tenemos que indagar y buscar, porque no es decir solamente Jesús murió y resucitó para darnos vida, sino tenemos que tener al menos en nosotros esto de conocimiento que nos da saber, ¿no? Por ejemplo, el libro de Job 33, 22 al 26 dice que debemos anunciarle al hombre su deber. Dice que Dios tuvo de él misericordia, que le libró de descender al abismo. Entonces nosotros tendríamos que decirle que Dios tuvo de él misericordia, que a través de la muerte y la resurrección de Cristo fue librado de descender al infierno, que aceptándole en el corazón tiene vida eterna. ¿Por qué? Porque el libro de Romanos, en el capítulo 6, versículo 23, dice: porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vos pecás, el resultado es muerte. Entonces un resultado claro que la gente del mundo está muerta espiritualmente, no carnalmente hablando, sino espiritualmente hablando. Pecar es naturalmente romper una regla, o espiritualmente podemos decir hacer lo contrario a lo que Dios dice en su palabra. ¿Quién no deseó la mujer de su prójimo? ¿O quién no mintió alguna vez? ¿Quién no dijo una mentira piadosa? Quiere decir que cualquiera de estos pecados pequeños que nosotros podamos cometer nos convierten en pecadores. Y la paga del pecado es la muerte espiritual. Y uno muerto no puede estar entre los vivos. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta, por eso vamos a leer San Mateo. Dice: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Cuántos en el mundo viven errados, viven en pecado, viven una vida de desobediencia delante de Dios? Y nosotros tenemos la posibilidad de presentar a Jesús, a este que vino a buscar eso que se había perdido. Como la parábola de la mujer que tenía 10 monedas y se le pierde una. La buscó, limpió hasta que levantó una madera y la encontró y llamó y se alegró junto con las amigas, hicieron fiesta. Así es el reino de los cielos cuando un pecador se arrepiente. Jesús vino a buscar aquello que se había perdido. El Señor Todopoderoso vino a esta tierra y tomó un cuerpo de hombre. Dejó toda su gloria y vino a poner su cuerpo en sacrificio vivo. Fue azotado, le pusieron una corona de espinas, atravesaron sus manos, sus pies, su costado, lo colgaron semidesnudo, que era una deshonra, y lo dejaron morir. Sufrió todo el dolor que un hombre puede sufrir. Uno de sus discípulos lo traicionó, otro lo negó 3 veces. Cuando lo fueron a arrestar, la mayoría de sus discípulos huyó. En Getsemaní, cuando él estaba angustiado, le pidió a sus discípulos que oraran con él, aunque sea un poco, 1 hora. Y ellos, cuando él volvió de orar la primera hora, ellos estaban durmiendo. Era el dueño del mundo, hizo muchos milagros, alimentó a miles en ocasiones.
resucitó a la hija de Jairo, resucitó a Lázaro, al hijo de la viuda de Naín, y ninguno de ellos estuvo con él en su peor momento, y ni hablar de los que fueron sanados por él. Así todo, no le reclamó a nadie que no hayan estado con él en ese momento. Qué importante que es tener en cuenta estas cosas. No solamente predicar un Dios que salva, que sane, que liberta, que es real, que es una realidad, sino que tener en cuenta y tener bien en claro cuál es el plan de salvación. Jesús vino a buscar aquello que se había perdido. Jesús vino a buscar aquello que se había extraviado, aquello que no tenía esperanza, no tenía vida en sí. Él vino a buscarlo para darle vida, y vida en abundancia. Y esa es nuestra alegría, porque Él nos dio vida a nosotros, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 2, en los cuales dice: anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, dice, haciendo las cosas como conforme lo dictaminaba el príncipe de la potestad del aire, o sea, Satanás. Pero dice: Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Qué importante es tener esto bien en claro. Saber que Jesús dejó su trono en el cielo. Él era Dios. Tomó un cuerpo semejante al de un hombre. Qué humillación, porque Él era Dios y el hombre era la creación. El creador se volvió creación para poder salvar a la creación. Fíjese qué importante que es. Qué importante que es tener esto en cuenta. Que cuando vamos a predicar la palabra de Dios, aunque veamos que está tirado en la esquina, o que está mendigando, o que está pasando una situación de calle, de indigencia, hacer lo que hizo Dios en ese momento. Dejar mi gloria, dejar quién soy yo. Dejar de ser el predicador para convertirme en la persona que va a ser predicada. Y con esa misma compasión acercarme a esa persona que quizás para nosotros fuera inferior, y poder llevarle el plan de salvación, acercarle el plan de salvación. Porque el apóstol Pablo le dijo a los corintios algo muy claro, dice que él, para predicar el evangelio, él para todos se hizo de todo. Dice a los judíos, como siendo judío, no guardando la ley, sino siendo libre en Cristo. Dice a los gentiles, como si no tuviera ley. Dice, y así, etcétera, etcétera. Dice, a todos me hice de todo para poder alcanzarle a Cristo, para poder llevarle el plan de salvación. No se creía nada, no se creía nadie. Y eso que él era un apóstol levantado por el mismo Jesucristo. Ascendió a los cielos. Dice que él fue llevado en el Espíritu, dice, y vio los cielos, y aún escuchó cosas que son imposibles para el oído del ser humano. Fíjese qué tremendo hombre era de Dios. Sin embargo, la humildad, ¿hasta dónde lo llevó? Que el Señor nos ayude a que podamos tener esa faceta, esa humildad, para poder acercarnos a aquel que está debilitado, aquel que está triste, aquel que está abandonado, aquel que vive en una situación de calle, desgraciadamente, porque no tiene dónde vivir. Pensemos que podríamos estar nosotros en su lugar y ver quizá el dolor que causa ver a las personas pasar bien vestidos, perfumados, arreglados, con su familia. Qué dolor que debe causar en sus corazones, qué bronca, qué odio. Que Dios nos ayude a nosotros a aprender a ponernos en el lugar del otro, para poder alcanzarles esto que Dios nos dio, este plan de salvación. Darle a conocer al hombre que Dios dejó el cielo para tomar un cuerpo de carne y humillarse
hasta la muerte y muerte de cruz, que fue abandonado en una cruz, que fue crucificado, que fueron traspasadas sus manos, sus pies, aún su costado, y murió en la cruz con un propósito, de que esa alma que en ese momento a ustedes los está escuchando pueda obtener la salvación. Que Dios los bendiga.